La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Hace unos días falleció en Lima el reconocida poeta peruano Manuel Trinidad Pantigoso Peso, ¿no? A la edad de 87 años, ¿no? Nacido en Lima un 27 de agosto de 1936, ¿no? Además, Pantigoso fue un destacado poeta, crítico literario y de arte, y toda una vida, ¿no? Hizo obras sentidas en torno al Perú, ¿no? Y ha sido además un creador y pensador brillante en la línea de los más grandes maestros de nuestra literatura. Aquí un reconocimiento, y qué mejor que trazar este reconocimiento cuando nos acompaña hoy, acá en los estudios de RCR, Francisco Pantigoso. Él no requiere mayor presentación, ¿no? Actualmente está a cargo de la dirección de posgrado de la Universidad la UPC, Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Además es abogado tributarista, MBA en la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, docente universitario y además reconocido acuarelista. Qué gusto saludarte, hijo además de reconocido poeta Manuel Pantigoso. Qué gusto saludarte. Bueno, Pepe, encantado nuevamente estar en la cabina, ¿no? Y a tus órdenes. Sí, en realidad, ¿no? Creo que es un merecido el homenaje a tu padre, ¿no? Por todo el legado que deja y por toda la trayectoria, muy vinculado al mundo académico, estuvo vinculado a la Oficina de Extensión Cultural y Proyección de la Universidad Ricardo Palma, donde hizo una obra bastante interesante, bastante fecunda. Ha dejado una obra muy prolífica, ¿no? Y la tenemos, ¿no? Bueno, este es un botón, como se dice, botón, ¿no? De 100 Pero libros. Más o menos. Yo te dejo las palabras para que nos cuentes, ¿no? Toda esta trayectoria de tu padre y qué ha significado, ¿no? Para nosotros, ¿no? Bueno, obviamente para la familia y para el Perú es una gran pérdida, ¿no? Mi padre toda la vida ha estado dedicado a la cultura, ¿no? Yeah. Ha sido un reconocido poeta, ganador de varios premios, Sí. Últimamente también premiado por el gobierno, ¿no? Y a la vez un promotor cultural de vastísima, pues, trayectoria, y deja muchas cosas de enseñanzas, ¿no? Nosotros tenemos un padre que nos ha inculcado el arte, la cultura, y muchos de nosotros hemos continuado esa línea que él le llama el genoma humano cultural, ¿no? Es la herencia cultural. Es la herencia cultural, no había salida, un abuelo pintor, otro abuelo pintor y mi padre poeta. Tú sabes que yo me dedico al arte, también a la pintura, a la acuarela, y yo creo que todo es una trayectoria de un homenaje al antecesor, ¿no? Y a los que vendrán, como dice mi papá, porque en realidad así nunca vamos a morir, porque estamos dejándonos cierta huella a los demás y con la obra estamos concientizando a las personas a conocerse más, que siempre mi padre, ¿no? Proyectó como un mensaje trascendente. Yo te preguntaba antes de la entrevista, fuera de micro, ¿cómo haces para tener el tiempo suficiente en distintas actividades? Y veo que tu padre también desarrollaba distintas actividades, ¿no? Pero mira que mi papá tenía tiempo para todo, ¿no? Nos tomamos un café y tenía tiempo siempre para largas conversaciones que se extrañan muchísimo, ¿no? Tenía tiempo para la familia, para los amigos, pero obviamente para su obra y difusión cultural. Y yo creo que todo depende de la organización de uno y de la pasión que uno le ponga a las cosas, ¿no? Estoy seguro que las personas tienen tiempo para hacer muchas cosas, pero no tienen, pues, los alicientes, no tienen las oportunidades como para desarrollarlas, pero podrían estar dentro de una línea de mayor acción, ¿no? Y el mensaje de mi padre es ese, ¿no? No desperdiciemos el tiempo, seamos críticos frente a la realidad, ¿no? Pasemos a planos trascendentes, porque la vida se ha convertido en un tema muy superficial, ¿no? Las conversaciones son con tu celular. Así es. Y ya no con las personas, cosa que mi padre siempre estuvo en desacuerdo, ¿no? Claro, y entonces la obra fecunda de mi padre siempre ha buscado eso, ¿no? Que las personas desarrollen el intelecto, la filosofía, que se vuelva a leer, que los colegios, ¿no? Impulsen el pensamiento crítico de las personas, ¿no? Para transformar a un ser humano que se está deshumanizando, como dices, ¿no?
Y tú también nos mencionabas hace un momento, ¿no?, que la obra prolífica de tu padre, y has traído, como decías tú, un botón, ¿no? Coméntanos un poco de la obra que él ha ido desarrollando. Mira, mi padre inicia su publicación poética en el 77. ¿Ya? Él nace el 36, ¿no? Casi después de 40 años, publica su primer libro. Y ahí hay una duda si él es de la generación del 60, 70, algunos lo catalogan el 50, porque él publica tarde, pero la ideología, digamos, los amigos que lo rodearon son más del 60, ¿no? Esa generación volcada pues a ser contestataria, ¿no? Yeah. A raíz de la Revolución Cubana, etcétera. Mi padre abraza en San Marcos ese grupo, muy amigo de Heró, ¿no? Yeah. Vargas Llosa, que es del mismo año, ¿no? Un gran amigo de él, de Bryce, etcétera. Una generación brillantísima. Brillantísima. Pero mi padre siempre decía, no estoy preparado para publicar, y publica tarde. Pero cuando publica es una vorágine, porque tiene 100 libros, ¿no? Empieza en el 77 y no para. Hasta hace poquito. Él ha estado enfermo, pero cuando se sentía bien, se sentaba y seguía escribiendo de manera empecinada, ¿no? Heroica, yo diría. Y tiene una obra que nosotros los hijos nos hemos comprometido a publicar, ¿no? Que es una obra póstuma, ¿no? Sí, son 2 o 3 tomos que estamos viendo de publicar, estamos en las últimas correcciones, pero es un homenaje póstumo, sí. Digamos. Qué interesante, ¿no? Pero además yo te comentaba que desde el ámbito universitario también hay desarrollado un conjunto de actividades, ¿no? Todas ligadas al mundo de la educación, al mundo de la literatura, al mundo del arte, ¿no? Fue muy prolífico porque desde la Ricardo Palma, ¿no? Él desarrolló muchas actividades relacionadas a la difusión cultural. ¿Ya? Temas de danza, el tema de los cantos, el tema de los recitales poéticos. Su obra la volcó también en una poesía teatralizada, ¿no? En puestas extraordinarias, que la gente decía, ¿cómo no continúa esto?, ¿no? Porque eran algunos días, no había mucho presupuesto. Y entonces la actividad de él es multifacética, lo podemos recordar como promotor cultural, pero también como educador. Promovió mucho la educación por el arte. Cuando viaja a Brasil, ¿no?, recoge del educador Rodríguez las escoliñas de arte de allá y traslada toda esa experiencia de la educación por el arte, ¿no? Él siempre decía, al ser humano hay que darle arte, no porque se convierta en artista, sino porque el arte te va a fomentar un crecimiento intelectual, te va a hacer mejor persona, ¿no? Y es verdad, hay gente que desarrolla habilidades artísticas y llega a exponer, por ejemplo, pero otros no, simplemente desarrollan actividades artísticas para en la labor de ingeniería mejorar, para ser mejor persona en la medicina, ¿no? Porque te apertura la mente, te genera, ¿no?, posibilidades de conexión con el ser humano, ser sensible, etcétera. Y eso es muy importante y, como tú bien dices, se está perdiendo. Bueno, y además viajó mucho, un ciudadano del mundo, ¿no? Viajó mucho porque fue invitado a diversos congresos, además que se formó en España, en Brasil, donde conoce a mi madre, y también en Italia, ¿no? Pero fue invitado a múltiples conferencias, presentó libros en diferentes países, y bueno, el mundo también lo enriqueció, porque la obra poética está relacionada a sus viajes también, ¿no?, que motivan. Y otro tema, vinculado también al teatro, ¿no? O sea, tu papá tenía una... Tremendo. Él en la etapa universitaria fue actor, ¿no? Creó un grupo La Barraca, me acuerdo, yo de niño iba al Teatro Urpi, bien. No sé si te acuerdas, claro. Café Teatro Urpi, en Benavides creo que queda. Así es. Y presentó sus obras ahí, como 5 o 6 años, ¿no?, con Alberto Mendoza, los hermanos Benavente, Mirna Bracamonte. Bueno, y la cosa es que después de él ya escribe sus propias obras, ¿no?, y las ha puesto en escena, ¿no? Por ejemplo, hay poemarios como Salamandra de Hojalata, que hace 2 o 3 años él lo transforma en una obra de teatro. Porque Salamandra de Hojalata es la alegoría de un tren, ¿no?, que es la vida misma, con una serie de pasajes, pero él lo lleva puesta en escena, espectacular, ¿no?, con audiovisuales, con obviamente actores, con danza, con grupos folclóricos, todo un espectáculo completo, ¿no? Y él era muy innovador porque siempre pensaba que las artes están todas unidas, ¿no? Y él, yo creo que es un unificador de lo que sería el arte totalizador, ¿no? Yo creo que ese es un mérito y todavía faltará muchísimo para entender a mi padre y entenderlo y estudiarlo, ¿no? Hay mucho por hacer en la labor de difusión, de
de su obra. Nosotros estamos impulsando inclusive que una calle de Lima tenga su nombre, ¿no? ¿Ya? Un parque, lo mínimo que el Estado peruano debería hacer por una persona tan ilustre. Y en efecto, ¿no? Porque el reconocimiento en los últimos días es precisamente eso, ¿no? Hacer que se conozca la obra, acercarlo un poco a toda esta actividad prolífica que ha tenido, ¿no? Porque uno se puede tener en el poeta, pero no solamente es el poeta, ¿no? Es el hombre de teatro, es el educador, es el catedrático, claro, es el conferencista. En realidad, un multifacético del arte y de la cultura. Exactamente. Y como sucedió con su papá, poco divulgado, recién con el fallecimiento de mi abuelo, que ha sido ¿no? un gran pintor, Manuel Domingo Pantigoso, premio nacional, ¿no? Así es. Mi padre impulsa la obra de mi abuelo porque en vida no ha sido muy difundido por las rencillas y por las mezquindades que hay. Y mi padre, pues, devoto, ¿no? de impulsar la obra de mi abuelo, la hace, ¿no? Hay un libro precioso, no he traído aquí ahorita, pero donde se recoge toda la obra pictórica de mi abuelo, pero es iniciativa de mi padre, ¿no? Entonces también hay un tema muy, muy familiar, muy humano, ¿no? Muy de reconocimiento y agradecimiento familiar en esa línea que tú dices que es continua, ¿no? Porque nosotros y seguramente nuestros hijos y nietos seguirán la línea de arte de los Pantigosos, ¿no? Que nos destaca eso. Y a propósito, ¿no? En la familia también ya una tercera generación, ¿síguela? Sí, por ejemplo, mi hijo, tengo en mi casa varios dibujos impresionantes de él, acuarelas, y yo creo que lo va a continuar porque es genético, ¿eh? Es lo que te mandé un video, ¿no? Que hizo mi hermano, recopilación de una entrevista del hijo de Escorza. Así es. Ahí la estamos viendo, ¿no? Ahí está, pues, sí, ahí está. ¿no? Y ahí mi padre habla del famoso genoma humano, ¿no? De ese traslado de los conocimientos y el afecto del abuelo al padre, al hijo, a los nietos, ¿no? Lo cual nos hace finalmente cuasi inmortales, ¿no? Porque sabemos que las generaciones que vienen van a continuar. Muy bien, Francisco, yo te agradezco la amabilidad, un merecido homenaje de parte de la familia en realidad. Bueno, muchas gracias porque tú eres las personas que reconocen, ¿no es cierto?, el valor de los personajes que hacen la historia peruana, ¿no? Mi padre, hay mucho todavía por investigar y hablar de él, y yo te agradezco porque ha sido el primero que nos está entrevistando. Yo sé de una larga lista que vendrá, pero como siempre tú el primero, ¿no? Y el mérito y el agradecimiento. No, los agradecidos somos nosotros, con cargo a que cuando presenten las obras póstumas de tu padre, también lo vamos a conocer acá. Por supuesto, vas a estar el primer invitado ahí. Así es. Te agradezco, Francisco, ¿no? Y vamos a seguir nosotros muy de cerca, porque tú eres un reconocido tributarista que también ha estado permanentemente colaborando con nosotros. Y en la tributaria hay arte, ¿ah? Así es. Hay arte en la interpretación, arte en aplicación de principios. O sea, en todo lo que uno hace está el arte. Y lo que tú estás haciendo ahorita también es arte. Así es. Porque estás divulgando y concientizando a las personas. Francisco Pantigoso fue nuestro invitado, ¿no? Abogado tributarista, MBA por la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, docente universitario, ¿no? Encargado del posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Y un reconocido acuarelista. Y un merecido homenaje al poeta Manuel Pantigoso Pecero, que nos dejó hace unos días. Muchas gracias, Pepe. Hemos presentado La Semana en RCR.